Nunca imaginé que la misma persona que me dio la vida me la drenaría lentamente, pieza por pieza. Desde afuera mirando hacia adentro, probablemente pensarías que mi vida iba perfectamente bien. Soy Sara, tengo 25 años, soy independiente, tengo un trabajo estable y manejo la vida bastante bien por mi cuenta. Después de que mi padre falleció inesperadamente cuando yo tenía 17 años, mi madre y yo nos convertimos en la única familia del otro. Al principio se sintió reconfortante, nosotros dos contra el mundo. Pero poco a poco, sin darse cuenta, esa comodidad se convirtió en algo sofocante. Para cuando estaba trabajando a tiempo completo, había asumido todas las responsabilidades financieras. Me dije a mí mismo que era natural. Era joven, saludable y capaz. Podría manejarlo. Sin embargo, cada cheque de pago desapareció más rápido que el anterior, yendo al alquiler, los servicios públicos, los comestibles y esos pequeños gastos de emergencia que mi madre siempre parecía tener. Una noche, exhausta por un turno doble, entré por la puerta de entrada y la encontré cómodamente acurrucada en el sofá, hojeando su teléfono. Sara, cariño, dijo, con su voz dulce y casual. Me quedé corto este mes. ¿Puedes cubrir la factura de la luz? Un nudo apretado se formó instantáneamente en mi estómago, pero como siempre logré una sonrisa tensa. Por supuesto, mamá, dije en voz baja, arrojando mis llaves a la mesa. Ella le devolvió la sonrisa, agradecida, pero no genuinamente sorprendida. Esto se había convertido en nuestra rutina. Volvió a mirar su teléfono, ajena al cansancio que pesaba sobre mis hombros y a la forma en que mi pecho se sentía cada vez más hueco con cada día que pasaba. Aún así, cada vez que sentía que aumentaba el resentimiento, una culpa familiar me seguía de cerca, susurrándome al oído. ¿Quién sacrificó todo por ti? ¿Quién te crió solo después de que tu padre se fuera? Estas eran las palabras favoritas de mi madre, silenciosamente armadas con precisión, y cada vez que ella las decía, mis protestas morían tácitas. Una noche, después de un día particularmente estresante en el trabajo, me senté solo en la pequeña mesa de la cocina, tratando de estirar mi salario durante todo el mes. Mi cabeza latía con fuerza mientras calculaba facturas, deudas y comestibles. En ese momento, entró mi madre, con un vestido nuevo que nunca había visto antes. Miré fijamente la etiqueta de precio que colgaba de su manga. Ella captó mi mirada y casualmente la ocultó. «Oh, ¿esto? Solo algo pequeño para animarme». Ya de yo. «Ah, tú...» Me mordí el labio con fuerza para contener la frustración, volviendo silenciosamente a las pilas de billetes que nunca parecían encogerse. En ese momento, una vocecita dentro de mí susurró más fuerte que antes. Esto no está bien, no puede seguir así. Pero antes de que pudiera reunir el coraje para hablar, mi teléfono sonó sobre la mesa. Miré hacia abajo y vi un mensaje de mi hermano mayor, Luke, alguien cuya presencia siempre empeoraba las cosas, no mejoraba. Sarah, ¿adivina qué? Mia y yo nos vamos a mudar de regreso a casa. No puedo esperar para ponerme al día. Sentí que la sangre me salía de la cara, un escalofrío corría por mi columna vertebral. Luke y Mia, siempre la pareja dorada, exitosos sin esfuerzo, perpetuamente favorecidos. Su regreso solo podría significar más presión, más comparaciones, juicios más sutiles, pero penetrantes sobre la forma en que viví mi vida. Mi madre miró por encima de mi hombro, los ojos se iluminaron instantáneamente. ¿Luke vuelve a casa? Oh, esta es una noticia maravillosa. Será como en los viejos tiempos. Su emoción me golpeó como una bofetada. Los viejos tiempos significaban estar siempre a la sombra de Luke, sintiéndome invisible e inadecuado sin importar cuánto lo intentara. Mi corazón se hundió aún más, el miedo se acumulaba en mi pecho. Cuando mi madre salió de la habitación tarareando alegremente, miré fijamente el mensaje de Luke, sintiendo el peso de la inevitabilidad. Sabía que esta visita no era solo una reunión, se acercaba una tormenta y ya me estaba preparando para el impacto. Cuando Luke y Mia finalmente entraron por la puerta de nuestra casa, una semana después, toda la atmósfera de nuestra casa cambió instantáneamente. La casa de repente era más ruidosa, más brillante y estaba llena de una especie de energía que siempre me hacía sentir un poco nerviosa. Luke saludó cálidamente a nuestra madre, con los brazos abiertos mientras prácticamente corría a abrazarlo. Ella lo abrazó con fuerza, su sonrisa radiante y orgullosa,
de una manera que rara vez había visto dirigida a mí. Entonces Mia entró, elegante y serena como siempre, inspeccionando la modesta sala de estar con el juicio apenas oculto en sus ojos. «Sarah», dijo Mia, con la voz goteando de calidez practicada mientras me daba un abrazo rápido. «Guau, has mantenido las cosas cozy y acogedoras». Me tragué el aguijón de sus palabras y le ofrecí una sonrisa cortés. «Gracias. Funciona para nosotros». Luke se rió levemente, dándome palmaditas en el hombro. ¿Sigues manteniendo el fuerte, Sarah? Siempre el responsable. Sí, sus palabras fueron amistosas en la superficie, pero capté el borde oculto debajo, un sutil recordatorio de nuestros roles. Luke como el admirado hermano mayor que capturó sin esfuerzo la adoración de nuestra madre, y yo, la hija confiable, siempre llevando en silencio las cargas que nadie más quería. La cena de esa noche fue tensa bajo la risa y la conversación informal. Mi madre preguntó ansiosamente por sus vidas, aferrándose a cada palabra sobre sus viajes, su auto nuevo y la elegante casa que habían comprado en los suburbios. Me sentí más pequeña con cada gesto entusiasta que ella hacía, encogiéndome aún más en mi asiento mientras describían lujos que nunca había experimentado. Entonces Mia se volvió hacia mí, con los ojos agudos y calculadores. Sarah, ¿alguna vez has pensado en conseguir tu propio lugar? Quiero decir, ahora tienes 25 años, ¿no crees que es el momento? La habitación cayó en un incómodo silencio. Mi corazón latía con fuerza, las mejillas ardían mientras los ojos de todos se enfocaban en mí. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera, mi madre colocó suavemente su mano sobre la mía, sonriendo a Mia. Sabes, Mia, de hecho también he estado pensando en eso. Quizás es hora de que me mude contigo y Luke. Sería maravilloso, ¿no? Sus palabras me atravesaron. El shock se extendió por mi cuerpo como agua helada, congelándome en mi asiento. Mia rápidamente enmascaró su sorpresa, intercambiando una mirada rápida y significativa con Luke. Absolutamente, mamá, dijo Luke suavemente. Sus ojos se encontraron brevemente con los míos con una expresión que no pude descifrar del todo. Sería genial tenerte más cerca. Mi garganta se tensó dolorosamente. Tensó. La elección de palabras de mi madre resonó en mi cabeza, una traición silenciosa pero poderosa. Lo había sacrificado todo, dinero, comodidad, tranquilidad, creyendo que le debía interminablemente. Sin embargo, en un suspiro, había elegido a Luke y Mia, descartándome sin esfuerzo. Forcé una sonrisa, mi voz firme a pesar del peso aplastante en mi pecho. Eso es maravilloso, mamá. Me alegro por ti. La cena terminó poco después. Todos se retiraron a sus habitaciones excepto yo. Me quedé atrás, limpiando mecánicamente los platos, mis pensamientos girando caóticamente. Cada plato que lavaba se sentía más pesado, cada movimiento un recordatorio de la carga que había llevado en silencio durante tanto tiempo. Finalmente, salí al pequeño balcón. El aire fresco de la noche me picaba las mejillas. El vecindario estaba tranquilo, las farolas proyectaban largas sombras en el pavimento. Me quedé allí respirando profundamente, conteniendo las lágrimas. Pero en ese momento de quietud, la claridad se apoderó de mí. No se trataba solo de que mi madre eligiera a Luke o Mia, se trataba de mí, de cómo me había dejado atrapar, manipular y dar por sentado durante años. Esta noche había revelado la dura verdad que siempre había evitado enfrentar. Para mi familia, nunca había sido suficiente. Y parado allí, bajo el cielo oscuro y silencioso, algo muy dentro de mí se endureció con determinación. Me había pasado la vida tratando de ganarme su aprobación, su afecto, su validación. Pero ahora me di cuenta claramente, había terminado de intentarlo. Era hora de recuperar mi vida, sin importar lo que costara. Los días posteriores al anuncio de mi madre se sintieron surrealistas, como caminar a través de una espesa niebla, sin poder ver con claridad ni respirar profundamente. Sin embargo, en medio de la neblina de conmoción y dolor, una voz silenciosa en mi interior susurró algo que no había escuchado en años. Tal vez esta era mi oportunidad de libertad. Sabía que no podía leave sin confrontarlos. Entonces, en una tarde nublada de domingo, reuní a la familia en nuestra pequeña y estrecha sala de estar. Mis manos temblaron ligeramente mientras me paraba frente a Luke, Mia y mi madre. Sus expresiones eran una mezcla de confusión y curiosidad. Sentí la garganta seca, los latidos de mi corazón pesaban en mi pecho. Creo que es hora de aclarar algunas cosas,
comencé, con la voz firme a pesar de mis nervios. Todos han asumido durante años que este apartamento, los muebles y todo lo demás se compraron con la herencia de mamá de papá, pero la verdad es que todo aquí me pertenece por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Mia se abrieron ligeramente, su compostura pulida se hizo añicos brevemente. Luke miró fijamente a nuestra madre, con confusión y pánico parpadeando en su rostro. Pero fue la expresión de mi madre la que más dolió. Parecía genuinamente conmocionada, como si realmente me viera por primera vez. ¿A qué te refieres, Sarah?, preguntó en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Respiré hondo, invocando todo mi coraje. Quiero decir, todos estos años he tenido 2 trabajos, cubriendo cada factura, cada comida, cada emergencia que tuviste. Nunca hubo herencia, mamá. Lo usaste hace años. La mandíbula de Mia se tensó cuando le lanzó a Luke una mirada acusadora. Abrió la boca para hablar, pero luego la cerró rápidamente, dándose cuenta lentamente en su rostro. Tú, Kid, estás bromeando, ¿verdad, Sarah? Negué con la cabeza, el peso de los años finalmente levantándose de mis hombros. En absoluto. Me mantuve callado, esperando que algún día todos vieran la verdad, que yo era más que alguien en quien confiar. Pero claramente ese fue mi error. La habitación se puso tensa, un pesado silencio llenaba cada rincón. Finalmente mi madre habló, con la voz temblorosa. Sara, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué esconderías esto? Me encontré con su mirada, la tristeza mezclada con una fuerza recién descubierta. Porque cada vez que lo intentaba, me recordabas cuánto te debía por criarme. Lo creí que tenía que pagarte por algo que nunca tuvo la intención de tener un precio. Luke se puso de pie de repente, paseando ansiosamente. Esto lo cambia todo. Nosotros Wright no podemos apoyar económicamente a mamá en este momento, Sarah. Pensaste que podrías intervenir y cosechar los beneficios sin hacer preguntas. Terminé con calma. Pero ahora sabes que no hay beneficios, solo responsabilidades que has evitado. Los ojos de Mia se cruzaron ansiosamente entre Luke y nuestra madre, su máscara pulida deslizándose por completo ahora. Necesitamos reconsiderar esto. Sarah, no vas a abandonarnos ahora, ¿verdad? Hice una pausa. La pregunta permanecía en el aire, llena de años de manipulación y derechos. Hubiera sido muy fácil ceder, volver al papel que siempre había ocupado, responsable, callado y generoso sin cesar. Pero algo había cambiado irrevocablemente dentro de mí, una verdad que resonó profundamente. No les debía nada más. No, finalmente dije, con la voz firme, resuelta. He hecho más que suficiente. Es hora de que todos aprendan a manejarse solos. Me miraron fijamente, con incredulidad y pánico grabados claramente en sus rostros. Pero me di la vuelta, caminando tranquilamente hacia mi habitación para empacar mis cosas. Cuando cerré la puerta detrás de mí, escuché la voz de Luke temblando de frustración, el tono agudo de Mia aumentando de ansiedad y los sollozos silenciosos de mi madre. Pero por primera vez no sentí culpa, solo alivio. Unas horas más tarde, con las maletas hechas y las llaves en la mano, me paré en el umbral del apartamento por última vez. Mi madre se sentó en silencio en el sofá, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero con la cara resignada. Luke y Mia flotaban ansiosamente cerca. Su confianza se hizo añicos, dándose cuenta de que su camino fácil acababa de desaparecer. Realmente espero que las cosas mejoren para ustedes, les dije en voz baja, refiriéndose a cada palabra, pero ya no sucederá a mi costa. Al salir, el aire fresco golpeó mi cara, llevando el aroma de las hojas de otoño y la lluvia distante. Mi pecho se sentía más ligero, como si hubiera perdido años de peso invisible. A pesar de la incertidumbre que se avecinaba, una tranquila sensación de posibilidad se agitó dentro de mí. Por primera vez en mi vida, era verdaderamente libre y estaba lista para descubrir quién era yo sin ellos. Salir del apartamento se sintió estimulante al principio. La fresca brisa otoñal en mi rostro, la tranquila sensación de posibilidad por delante, la libertad sabía más dulce de lo que imaginaba. Pero después de registrarse en un estudio pequeño y escasamente amueblado al otro lado de la ciudad, la realidad se instaló rápidamente. La habitación estaba en silencio, demasiado silenciosa, llena solo por el zumbido de una mini nevera y mis pensamientos ansiosos rebotando en las paredes desnudas. Al principio, el alivio aún persistía.
Sin embargo, a medida que pasaban los días, la soledad se infiltró, envolviéndome como una manta fría y pesada. La culpa le siguió de cerca, susurrando dudas familiares. ¿Hice lo correcto? ¿Fui egoísta por alejarme? Cada noche, estas preguntas me mantenían despierto, repitiendo viejas conversaciones y cuestionándome a mí mismo. Una noche, mientras desempacaba sin pensar una caja, encontré una vieja fotografía escondida entre mis libros. Era una foto descolorida de mi madre y yo, tomada en unas vacaciones familiares hace años. Su sonrisa era brillante y despreocupada, una versión de ella que había olvidado hacía mucho tiempo. La imagen tiró dolorosamente de mi corazón, recordándome momentos a los que me había aferrado desesperadamente, incluso cuando se escaparon. Las lágrimas nublaron mi visión y, por primera vez desde que me fui, me permití llorar. Al darme cuenta de que no podía enfrentar estos sentimientos sola, me acerqué a Rachel, mi mejor amiga desde la universidad, alguien que había sobrevivido a una agitación familiar similar. Rachel llegó en media hora. Su reconfortante presencia llenó instantáneamente el espacio vacío del estudio. Ella me abrazó gentilmente, entendiéndome sin palabras mientras sollozaba en silencio contra su hombro. Cuando finalmente me calmé, ella se sentó a mi lado, escuchando atentamente mientras derramaba años de dolor, frustración y culpa que había cargado en silencio. Rachel nunca interrumpió, nunca juzgó, simplemente ofreció la calidez de su presencia. Simplemente no puedo evitar la sensación de que los estoy abandonando, admití, con la voz en carne viva. Tal vez les debía más, tal vez debería haber. Rachel interrumpió suavemente, colocando su mano firmemente sobre la mía. Sarah, pasaste años dándolo todo a personas que apenas te veían. Eso no es familia, eso es explotación. Confía en mí, lo sé. Sus palabras resonaron profundamente, resonando con algo que había sentido pero que nunca me atreví a expresar. Rachel había sobrevivido ella misma a una familia tóxica, y confié profundamente en su experiencia. ¿Cómo te las arreglaste, Rachel? ¿Cómo lo superaste? Pregunté, mi voz pequeña, vulnerable. Suspiró suavemente. Sus ojos reflejaban la sabiduría ganada con tanto esfuerzo. Honestamente, fue difícil, pero la clave para mí fue aprender a separar el amor de la obligación. El amor verdadero no debería agotarte ni quebrantar tu espíritu. El amor verdadero te eleva, no te pesa. Pasamos la noche compartiendo nuestras experiencias. Cada historia me ayudó a desentrañar las emociones complicadas que había enterrado durante tanto tiempo. La presencia de Rachel se sintió como un salvavidas, estable y confiable en medio de la tormenta. Antes de irse esa noche, anotó la información de contacto de su terapeuta. Por favor, Sarah, instó Rachel suavemente con los ojos fervientes. Prométeme que hablarás con alguien profesional. Mereces curarte. Su preocupación me conmovió profundamente y asentí sinceramente. Lo prometo. Durante los días siguientes, Rachel se registraba regularmente, enviaba mensajes de texto alentadores o pasaba brevemente con café y pasteles de mi panadería favorita. Cada visita trajo un poco más de calidez, erosionando suavemente el aislamiento que se había asentado a mi alrededor. Su amabilidad me recordó algo crucial, que pedir ayuda no era debilidad, era fortaleza. Con el aliento de Rachel, finalmente llamé para programar una cita con el terapeuta que ella me había recomendado. Mi corazón se aceleró ansiosamente cuando sonó el teléfono, pero en el momento en que respondió una voz tranquila y tranquilizadora, sentí una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, estaba lista para enfrentar el pasado y recuperar mi vida. Cuando terminé la llamada, parado solo en mi pequeño estudio, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. La soledad y la culpa no habían desaparecido por completo, pero ahora me sentía menos atrapada por ellas. Por primera vez en mucho tiempo, creí que podía encontrar la salida, y esa realización se sintió como el comienzo de algo poderoso y nuevo. Justo cuando comencé a encontrar mi equilibrio, los mensajes comenzaron a inundarme. Mi teléfono sonaba constantemente, iluminándose con el nombre de mi hermano, las súplicas ansiosas de mi madre y los textos sutilmente manipuladores de Mía. Dudé al principio, dividido entre la curiosidad y el temor, y finalmente decidí revisar los mensajes después de otra noche sin dormir. El mensaje de Luke apareció primero, contundente y cargado de culpa. Sarah, mamá, no ha dejado de llorar desde que te fuiste. ¿No crees que has demostrado tu punto? Ven a casa y arregla esto.
La acusación picó como sal en una herida reciente. Siguió el mensaje de Mia, envuelto en un tono pasivo-agresivo. Sarah, todos estamos luchando aquí. Es desgarrador ver a mamá sufrir por tus elecciones. Pero fue el correo de voz de mi madre lo que más me conmovió. Su voz era frágil, temblorosa, cuidadosamente envuelta en vulnerabilidad. Sarah, por favor, please, nunca pensé que realmente me dejarías. Soy tu madre. ¿No merezco algo mejor de ti? Cada mensaje se sentía diseñado como una flecha precisa, apuntando directamente a mis puntos más débiles. La culpa volvió a aparecer, susurrando en voz baja, tentándome a rendirme. Fui cruel por alejarme, los había entendido mal, reaccionado exageradamente de alguna manera. Por un breve momento, viejas dudas amenazaron con envolverme. Sin embargo, algo dentro, tal vez esa fuerza silenciosa que Rachel había encendido, se agitó, empujándome suavemente hacia la claridad. Recordando su consejo, decidí acercarme, buscando perspectiva antes de responder a la avalancha emocional de mi familia. Rachel escuchó atentamente mientras le explicaba cada mensaje, asintiendo con la cabeza en señal de comprensión. Después de una pausa reflexiva, ella respondió con calma. Sarah, así es exactamente como se ve la manipulación emocional. Están tratando de desencadenar tu culpa, haciéndote cuestionar tu decisión. Reconócelo por lo que es. Respiré tembloroso, absorbiendo sus palabras. Lo sé, pero sigue siendo difícil, son mi familia. Sus ojos se suavizaron compasivamente. La familia no debería ser la gente que intencionalmente te lastima. Estás aprendiendo a protegerte. No pierdas de vista eso. No puedes curarte volviendo al entorno que te quebrantó. La constante tranquilidad de Rachel resonó profundamente, reforzando mi determinación. Con una claridad recién descubierta, elegí responder, escribiendo lenta y deliberadamente, asegurándome de que mis palabras mantuvieran los límites que había trabajado arduamente para crear. Luke, Mia, mamá, escucho tu dolor. Pero he dado todo para apoyarte y protegerte todos estos años, a menudo a expensas de mí mismo. Es hora de que entiendas y respetes mi decisión de cuidarme a mí misma. Realmente espero que encuentres fuerza y paz, pero ya no puedo ser la fuente de tu consuelo. Presioné enviar, sintiendo una mezcla de miedo y orgullo inundándome. Pasaron los minutos, la pantalla en silencio, ofreciendo un momento de frágil alivio. Pero en cuestión de horas aparecieron nuevos mensajes, ahora más nítidos, más desesperados, cada uno poniendo a prueba mi determinación. Mi madre envió un mensaje de voz. Su voz temblaba con vulnerabilidad cuidadosamente construida. Sarah, por favor, reconsidera. Me estás castigando injustamente. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Esa palabra, egoísta, pesaba, una etiqueta que ella había usado como arma a menudo en el pasado, silenciándome efectivamente. Pero ahora, escucharlo de nuevo se sintió diferente. En lugar de vergüenza, sentí que aumentaba la ira, una justa indignación por el chantaje emocional que había soportado en silencio durante demasiado tiempo. No respondí. En cambio, me senté en silencio, reflexionando profundamente sobre las palabras de Rachel. Durante los días siguientes, a medida que continuaban los mensajes, cada vez más manipuladores y frenéticos, resistí la tentación de responder. La tentación de tranquilizarlos, de calmar su ansiedad, todavía me tiraba, pero me mantuve firme, recordando cada momento doloroso en el que me había sacrificado por su consuelo. Lentamente, una profunda comprensión se instaló dentro de mí. Su desesperación no nació del amor, fue el pánico por perder el control sobre mí. No lamentaban mi ausencia, lamentaban la pérdida de su comodidad. Comprender esta verdad trajo una sensación agridulce de libertad. Finalmente, en una noche fría y despejada, silencié mi teléfono, permitiéndome el espacio tranquilo para respirar sin interferencias emocionales constantes. Parado solo junto a la ventana de mi pequeño estudio, mirando las luces de la ciudad debajo, me di cuenta de que había hecho algo que nunca pensé posible. Me había elegido a mí mismo, a mi paz y a mi dignidad, incluso bajo una inmensa presión. Sabía que esta batalla no había terminado, pero también sabía algo mucho más importante. Esta vez había descubierto una fuerza dentro de mí que ningún mensaje, ninguna manipulación y ninguna culpa podrían quitarme. Al entrar en la oficina de mi terapeuta por primera vez, mi corazón latía nerviosamente en mi pecho. La habitación era tranquila y cálidamente iluminada,
decorada de forma sencilla con colores suaves y cómodas sillas, la doctora. La... Bennett me saludó con una sonrisa tranquilizadora. Su presencia calmó de inmediato parte de la ansiedad que se retorcía dentro de mí. Sarah, me alegro de que estés aquí, comenzó amablemente. ¿Qué te trae hoy? Dudé por un breve momento, sin saber cómo poner en palabras años de emociones complicadas. Pero al ver la calidez genuina en sus ojos, sentí una repentina necesidad de finalmente soltar las cargas que había llevado en silencio. He pasado la mayor parte de mi vida tratando de mantener felices a todos, especialmente a mi familia. Comencé lentamente, con la voz tranquila pero firme. Pero se ha vuelto sofocante. Recientemente tomé la decisión más difícil de alejarme. Ahora estoy luchando con la culpa, la duda y, honestamente, ni siquiera estoy seguro de quién soy fuera de ellos. Ella asintió suavemente, escuchando atentamente sin interrumpir. Su presencia tranquila y enfocada hizo que fuera más fácil seguir adelante. Así lo hice, desentrañando años de complejidad emocional. Le conté sobre las sutiles manipulaciones de mi madre, los constantes viajes de culpa, los derechos de Luke y la tranquila condescendencia de Mia. Hablé sobre cómo había aprendido a permanecer en silencio, absorbiendo sus demandas sin quejarme, siempre creyendo que les debía mi lealtad y apoyo. El doctor. Bennett preguntó gentilmente, Sarah, ¿recuerdas el primer momento en que te sentiste responsable de la felicidad de tu familia? La pregunta me tomó por sorpresa. Los recuerdos brillaban vívidamente, el repentino fallecimiento de mi padre, los sollozos silenciosos de mi madre por la noche, el desapego de Luke. Después de que papá murió, susurré, con la voz temblorosa. Tenía solo 17 años, pero de repente me estaba encargando de todo. Mamá no pudo soportarlo. Luke ya estaba distante. Me lancé al vacío porque nadie más lo haría. Eso debe haber sido increíblemente pesado para alguien tan joven, dijo, con voz amable y comprensiva. Las lágrimas llenaron mis ojos inesperadamente, emociones enterradas durante mucho tiempo ahora burbujeando a la superficie. No lo sabía entonces, pero marcó la pauta para todo después. Creía que si no mantenía las cosas juntas, todas se desmoronarían. La doctora Bennett se inclinó ligeramente hacia adelante, con expresión seria y compasiva. Sarah, esa es una enorme responsabilidad que asumiste, una que nunca te perteneció en primer lugar. Es comprensible que hayas luchado tan profundamente con la culpa. Has equiparado amarlos con sacrificarte por completo. Sus palabras resonaron poderosamente dentro de mí. Algo encajó silenciosamente en su lugar. Siempre me he sentido egoísta, incluso pensando en mí mismo. Cada vez que lo intentaba, sus voces me recordaban que no estaba permitido. Pero está permitido, dijo con firmeza pero con suavidad. Mereces amabilidad y cuidado tanto como ellos. Nunca has sido egoísta, solo humano. Sus palabras persistieron, filtrándose lentamente en espacios dentro de mí que se habían sentido oscuros y vacíos durante demasiado tiempo. En ese momento vislumbré la posibilidad de una vida diferente, una en la que mi valor no se midiera por cuánto regalé. Durante las siguientes semanas, cada sesión trajo nuevas revelaciones. Desempacamos cuidadosamente mi pasado, confrontando recuerdos dolorosos y creencias dañinas que había internalizado profundamente. El Dr. Bennett presentó estrategias para ayudarme a establecer límites emocionales claros, enseñándome cómo responder sin absorber los sentimientos y expectativas de los demás como propios. Comencé a escribir un diario todas las noches, registrando mis pensamientos, miedos y pequeñas victorias. Gradualmente noté cambios, pequeños pero significativos. Mi culpa comenzó a aflojarse, reemplazada lentamente por una confianza tranquila y un nuevo sentido de mí mismo. Las decisiones se hicieron más claras. La ansiedad constante que había llevado comenzó a disminuir, haciendo espacio para la paz que nunca pensé que fuera posible. Una noche, después de otra sesión llena de avances, me quedé solo junto a la ventana de mi estudio, contemplando las luces de la ciudad centelleando suavemente bajo un cielo sin estrellas. El reflejo que me devolvía la mirada desde el cristal se veía diferente de alguna manera, más fuerte, más libre, más vivo. Por primera vez me reconocí a mí misma no como alguien definido por otros, sino simplemente como Sarah, una persona digna de amor, respeto y amabilidad. El camino por recorrer seguía siendo incierto, pero una cosa se estaba volviendo cada vez más clara. Mi identidad y felicidad ya no necesitaban su aprobación o validación.
Y de pie allí, abrazando en silencio esta nueva libertad, me di cuenta de que finalmente había comenzado el verdadero viaje de curación y recuperación de mi vida. Habían pasado varios meses desde la última vez que supe de mi familia. Me había acomodado en un ritmo, elaborando cuidadosamente una nueva vida, una rutina tranquila y simple, llena de sesiones de terapia, tardes en acogedoras cafeterías y paseos nocturnos bajo las luces de la ciudad. El dolor constante y pesado en mi pecho se había transformado lentamente en algo más suave, más manejable. Sin embargo, el recuerdo de lo que había dejado atrás aún persistía, como débiles ecos de otra vida. Entonces, una tarde fresca, mientras hacía cola en una concurrida tienda de comestibles en el centro, escuché voces familiares detrás de mí. Mi corazón saltó incómodo cuando los reconocí. El tono agudo de Luke, el suspiro impaciente de Mia y, finalmente, la voz cansada de mi madre pidiendo ayuda gentilmente. Lentamente me di la vuelta y me encontré cara a cara con las personas de las que había trabajado tan duro para distanciarme. Parecían sobresaltados al verme, sus rostros registraban sorpresa, confusión y tal vez incluso una pizca de vergüenza. Mi madre parecía más delgada, más frágil de alguna manera, con los ojos cansados debajo de las ojeras. La confianza de Luke se había atenuado significativamente, reemplazada por una vacilación nerviosa, y Mia parecía mucho menos serena, la frustración grabada visiblemente en sus rasgos. Durante un breve y tenso momento, nadie habló. Sentí que las emociones aumentaban bruscamente, dolor, ira, tristeza, pero estabilicé mi respiración, aprovechando meses de fuerza emocional ganada con tanto esfuerzo. Sarah, finalmente comenzó Luke, su voz inusualmente vacilante. Ha pasado un tiempo, te extrañamos. Le ofrecí un gesto cortés y gentil. Sí, lo ha hecho. Mi madre dio un paso adelante con cautela, con las manos ligeramente temblorosas. Sara, querida, te ves bien. Esperaba que habláramos eventualmente. Las cosas no han sido fáciles, ¿sabes? Su voz tenía un tono familiar, un sutil intento de desencadenar la culpa que conocía demasiado bien. Sin embargo, esta vez, algo dentro de mí cambió con calma, afianzándome firmemente. Sé que las cosas no han sido fáciles para ninguno de nosotros, respondí en voz baja, con un tono amable pero claro. Espero que te las estés arreglando. Luke intercambió miradas ansiosas con Mia, claramente incómoda. Mia habló, su voz falsamente dulce, pero bordeada de urgencia. Sarah, todos hemos estado luchando, especialmente mamá, tal vez podrías. Antes de que pudiera terminar, levanté la mano ligeramente, interrumpiendo suavemente. Mia, realmente te deseo lo mejor, pero no puedo volver al papel que solía desempeñar. Los ojos de mi madre se abrieron de sorpresa, su voz de repente se debilitó. Sarah, nosotros realmente te necesitamos. No puedes simplemente darle la espalda. No voy a dar la espalda, dije en voz baja con firmeza. Solo me estoy cuidando por primera vez. ¿Y sabes qué? Es algo que debería haber hecho hace años. Luke parecía genuinamente confundido, la frustración aumentaba ligeramente. Pero eres familia. ¿No significa eso algo? Respiré lenta y constantemente, encontrando cada uno de sus ojos. Familia debe significar amor, respeto y apoyo mutuo, no control, manipulación o dependencia. Lo siento, Luke, pero me niego a seguir sacrificándome para cumplir expectativas poco saludables. Mi madre parecía aturdida, como si realmente me viera por primera vez. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero esta vez no sentí ganas de apresurarme y corregir su incomodidad. Todos se tienen el uno al otro, continué amablemente. Tal vez esta sea su oportunidad de aprender a apoyarse unos a otros de manera más saludable. Siguió un pesado silencio. A nuestro alrededor, los compradores se movían en silencio, sin darse cuenta del drama silencioso que se desarrollaba. Finalmente, mi madre volvió a hablar, con la voz temblorosa pero más sincera de lo que jamás había escuchado antes. Sara, he cometido errores. Todavía no entiendo completamente tus elecciones, pero tal vez algún día lo haga. Asentí con la cabeza en voz baja, un reconocimiento amable. Eso espero, mamá, de verdad que sí. Antes de leaving, miré a cada uno de ellos, reconociendo claramente que sus luchas ya no eran mías. Mi pecho se sintió más ligero cuando me di la vuelta, caminando constantemente hacia la salida, sus ojos ardían suavemente en mi espalda. Sin embargo, cuando salí, el aire fresco llenó profundamente mis pulmones.
trayendo una sensación de alivio silencioso y poderoso. De pie allí, bajo el pálido cielo otoñal, supe que había sucedido algo profundo. Había enfrentado el pasado con calma, claridad y firmeza. Establecí mis límites, comuniqué claramente mi valía y finalmente me liberé de años de cadenas emocionales. El camino por recorrer aún puede ser incierto, pero por primera vez sentí una esperanza genuina, no basada en la aprobación o validación externa, sino profundamente arraigada en mi nueva fortaleza y respeto por mí mismo. A medida que me alejaba de la tienda, cada paso se sentía más ligero que el anterior, y la distancia entre mi familia y yo se ampliaba tanto física como emocionalmente. Mi corazón todavía se aceleró un poco por el encuentro inesperado, pero surgió una claridad tranquila, reemplazando la vieja ansiedad que una vez me definió. Esa noche, me encontré sentada sola junto a mi ventana, viendo cómo el atardecer se asentaba tranquilamente sobre la ciudad. El suave zumbido del tráfico debajo se convirtió en un reconfortante ruido blanco mientras reflexionaba sobre todo lo que me había traído a este momento. El viaje había sido dolorosamente difícil, lleno de decisiones que nunca había imaginado tomar. Sin embargo, aquí estaba, aún de pie, más fuerte de lo que creía posible. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Al abrir la puerta, encontré a Rachel parada allí, con su sonrisa familiar cálida y tranquilizadora. Levantó 2 tazas de café humeante de nuestro café favorito, invitándose silenciosamente a entrar. Escuché sobre tu pequeña reunión, dijo en voz baja, entregándome una taza mientras se sentaba cómodamente frente a mí en el sofá. ¿Estás bien? Respiré hondo, ofreciendo una pequeña sonrisa. Honestamente, mejor que bien. Fue difícil verlos, pero se sintió diferente. No tenía miedo ni inseguridad esta vez. Rachel asintió pensativa. Eso es crecimiento, Sarah. La curación real no se trata de no volver a sentir dolor nunca más. Se trata de saber que puedes enfrentar ese dolor sin perderte a ti mismo. Sus palabras resonaron profundamente, reforzando el orgullo silencioso que se había estado construyendo dentro de mí desde esa tarde. Tenías razón, Rachel, admití en voz baja. Nunca me di cuenta de cuánto necesitaba crear límites hasta que finalmente lo hice. Ella sonrió gentilmente, sus ojos brillaban con genuino afecto. Siempre supe que lo tenías dentro de ti, solo necesitabas el espacio para descubrirlo tú mismo. Durante las siguientes semanas, esa realización continuó desarrollándose de manera sutil pero profunda. Me di cuenta de que tomaba decisiones fácilmente sin la culpa persistente que una vez me mantuvo cautivo. Actos simples, como elegir qué comer, cómo pasar mis fines de semana o incluso decir no a obligaciones innecesarias, se sintieron refrescantemente empoderadores. Una mañana, mientras caminaba por el parque local, recibí otro mensaje de mi madre. Este se sintió diferente, desprovisto de los matices manipuladores habituales. Sarah, he tenido tiempo para reflexionar y me doy cuenta de que he cometido muchos errores. Todavía no entiendo completamente todo, pero quiero que sepas que lo estoy intentando. Espero que algún día podamos reconstruir algo más saludable. Hasta entonces, por favor, cuídate. Estoy orgulloso de ti. Al leer sus palabras, una calidez silenciosa se extendió a través de mí. Por primera vez, el reconocimiento de mi madre se sintió genuino, ya no ligado a expectativas o culpa. Le respondí simple y sinceramente, «Gracias, mamá. Cuídate tú también». Mientras guardaba mi teléfono, sentí una sutil sensación de cierre. Tal vez no nos reconectaríamos por completo de inmediato. Tal vez nunca lo haríamos, pero ahora existía la posibilidad de una relación más saludable, basada en el respeto en lugar de la dependencia. El tiempo continuó avanzando, llevándome suavemente a nuevos capítulos de autodescubrimiento. Con cada día que pasaba, aceptaba la realidad de que mi valor no dependía de la aprobación, validación o sacrificio. Mi identidad era mía para definirla, moldeada por mis propias elecciones y valores, no por las expectativas de aquellos que nunca me habían entendido completamente. Una tarde tranquila, mientras me sentaba a la luz de la lámpara en mi pequeño escritorio escribiendo un diario, me di cuenta de algo notable. La historia que había estado escribiendo ya no era de dolor y sacrificio, sino de coraje, respeto propio y fortaleza silenciosa. Me había convertido en el autor de mi propia vida, y la pluma finalmente estaba firmemente en mis manos. Mirando hacia la ventana de nuevo, noté que las luces de la ciudad brillaban suavemente en la oscuridad,
firmes y hermosas contra el cielo nocturno. Una respiración profunda y tranquila llenó mis pulmones, llevando una gentil gratitud por todo lo que me había traído hasta aquí, cada lucha, cada lección, cada límite aprendido. Mi viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mi vida sentí una emoción genuina en lugar de miedo por el futuro. Ahora entendí que la verdadera felicidad no se trataba de la perfección o las soluciones fáciles, sino de conocerte a ti mismo profundamente y honrar tu valía, incluso cuando era difícil. Cerrando mi diario en voz baja, me susurré en voz baja, sintiendo la fuerza de cada palabra resonar profundamente en mi corazón. Finalmente soy libre.